prontuario que tienen los candidatos. Prontuario. Exactamente, de La Libertad Avanza. Bueno, vamos a recibir ahora 12 minutitos al economista, director ejecutivo en Grupo Atenas, ex subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional, Martín Polera. Martín, un gusto saludarte. Andrea Recupero, Víctor Mastrangelo, Luis Brustein. Estamos acá en la mesa de la 530. Un gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias muy bien. por el llamado. No, por favor, muchas gracias por atendernos. Hablamos anteayer con Silvina Batakis, y bueno, te mencionamos en el contexto de la conversación que tuvimos, así que nos quedamos con muchas ganas de consultarte, y bueno, acá está. Gracias por atendernos. Martín, venimos hablando de todos estos últimos días de economía en la Argentina, ¿no? El presidente tiene muchos otros problemas, denuncias de corrupción, su hermana, más allá de que se tuvo que bajar expert por que tiene que aclarar sus vínculos con el narcotráfico, bueno, cantidad de problemas, pero de alguna manera, hace por lo menos 10 días, 15 días, la agenda económica está como abarcando las primeras planas, y la verdad que nosotros entendemos que no hay nada en concreto, más allá de un avasallamiento y una entrega de nuestra soberanía, así está mejor dicho, con respecto a las relaciones con Estados Unidos. Pero en concreto entendemos que no hay nada, excepto estas intervenciones, 2 intervenciones ya directamente en los mercados. ¿Nos querés contar cómo es tu mirada al respecto? Bueno, coincido. Creo que lo que está ocurriendo, me parece que lo estamos viendo un poco todos, los que estamos más metidos en política y que seguimos la actualidad, y aquellos que no, están viendo que de repente tenemos un nuevo ministro de Economía, que es Scott Bessent, desde Estados Unidos, porque el ministro de Economía Caputo ha perdido toda legitimidad, o fíjate que no está en condiciones ni siquiera de hacer los anuncios que vienen desde Estados Unidos, porque las últimas veces que le ha tocado anunciar algo, incluso lo han hecho a primeras horas de la mañana, supuestamente para tranquilizar el mercado cambiario, y cada vez que le ha tocado salir, la reacción siempre fue adversa del mercado, siempre fue con la tasa subiendo, con el dólar subiendo. Es decir, hoy estamos en un país en el cual no tenemos ministro de Economía propio, ¿no? Sí. Eso me parece muy, muy preocupante, porque en política económica las políticas públicas requieren de una expectativa y de un nivel de confianza que brinde certidumbre en el corto y mediano plazo, sí. Y eso es lo que efectivamente hoy no tenemos. Después, obviamente, podemos analizar las consecuencias de esta medida, y como bien dijiste vos, Andrea, este supuesto anuncios que no se terminan de materializar, que parece que fuera como algo que van dilatando para llegar al 26 con el tipo de cambio lo más estable posible, pero que lo único que han hecho fue intervenir en el mercado de cambios de estos 2 días. Es decir, no hay nada, en concreto no hay nada, hay promesas de... Exacto. Bien. ¿Y qué te parece a vos este anuncio de un swap y este otro que apareció hoy, ¿no? Vinculado con eventuales préstamos de privados, de fondos privados estadounidenses, de empresarios? Bueno, ¿qué significaría esto para la Argentina en esta crisis en la que estamos, si esto se llegara a concretar? Mirá, yo tengo que ser, por lo menos desde mi lugar, muy, muy sincero. Yo creo que los swap sirven en un contexto muy diferente al actual, no en situaciones como de incertidumbre tan fuerte como las que estamos viviendo, porque el swap es un intercambio de monedas, básicamente, que pasan a engrosar las reservas brutas del Banco Central, y que trata de inspirar algo de confianza en un mercado como el nuestro, que tiene reservas muy bajas, ¿no? Argentina, de América Latina, es de los países que menor relación tiene entre sus reservas y su Producto Bruto. Brasil, la relación de reservas Producto Bruto es del 15%. Si eso lo pasamos a Argentina, tendríamos que tener más o menos unos 80.000 millones de dólares para estar en un escenario
como el brasilero y no tener que vivir estos dolores de cabeza permanentes. Eso es lo que ustedes plantean desde el Grupo Atenas, que Argentina debe tener esa base de reservas. Sí, lo estuve leyendo. Sí, hay que tener una base de reservas y hay que tenerlo como un objetivo, ¿no? Porque no solamente desestabiliza el mercado cambiario, sino que no te permite tener un crecimiento de la actividad económica sostenido que genere, en definitiva, el objetivo central que tiene que tener un programa de desarrollo, que es que genere empleo. Entonces, ese es para nosotros un punto muy, muy importante, pero tampoco me quería olvidar de que los swaps son importantes cuando son capaces de activarse, es decir, cuando vos de esos fondos podés, al menos parcialmente, usar una parte. En el caso del swap con China, por ejemplo, que fueron alrededor de $20.000 millones, o fueron $20.000 millones, se pudo activar un tramo de $5.000 millones. Que eso, cuando vos lo podés activar, bueno, sí actúa de manera efectiva sobre el mercado cambiario en el corto plazo y puede de alguna manera bajar la incertidumbre, pero el mercado lo que está viendo es que más allá de que los anuncios lo haga Caputo, lo haga Besen, hay una economía que no responde, hay una economía que le están subiendo la tasa a 3 dígitos para evitar la suba del tipo de cambio, y termina ocurriendo las dos cosas, que sube la tasa y también sube el tipo de cambio, anuncie quien lo anuncie. Me parece que es medio como una crónica de una muerte anunciada, donde todos sabemos que este sistema cambiario está totalmente agotado, que el sistema de bandas no sirve, y que aún con este mismo sistema de banda encontraron en septiembre un recalentamiento de los precios, con lo cual ese objetivo que buscaban de tener una tendencia descendente de los precios tampoco está ocurriendo. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien. Recién decías vos que quien anuncie, parece que la confianza está definitivamente rota, ¿no? Y bueno, lo vemos, vos lo decías, sube el dólar, suben las tasas arriba del 100%, y acaba de ocurrir ahora, hace unos minutos nada más, que fracasó la licitación de deuda. O sea, de los 4 billones que tenían en título de deuda en pesos, lograron renovar menos de la mitad, el 45%. Por lo tanto, mañana lo que va a ocurrir es que va a haber 2 billones y pico de pesos dando vueltas en el mercado. ¿Es posible ya a esta altura, que jugaron la sellada, que era Estados Unidos, poder renovar la confianza en la política económica de este gobierno o en este gobierno en sí? Mira, te agregaría algo más, porque lo estuve viendo esto de la licitación, es que lo que se renovó con bono dólar link. Atados al dólar, claro. Sí. ¿Con bonos? Atados al valor del dólar. Atados al dólar. No, o sea, nadie se queda en pesos, nadie cree en que el tipo de cambio va a quedar estable después del 26 de octubre. Eso es un datazo. Yo creo, claro, sí, porque eso es muy importante, ¿no? Porque generalmente en las licitaciones se ofrecen un conjunto de instrumentos financieros, y los inversores van eligiendo su canasta según también cuál es la coyuntura, y obviamente que si nadie te renueva o te renueva muy poco, para ser concreto, y lo poco que te renuevan es por dólar link, bueno, está a las claras de cuál es la mirada que está teniendo el mercado sobre lo que va a ser el dólar, ¿no? Pero me parece que lo decían bien ustedes, nadie cree, y me parece que eso se va a exponer en las elecciones del 26, ¿no? El 26 de octubre va a ser una fecha en donde los argentinos, me imagino que van a decirle basta a este modelo económico, y que va a tener consecuencias el propio lunes, no solamente en el mercado cambiario, que eso va de suyo, sino también en la situación más política. Y eso va a tener un impacto a su vez que retroalimenta el problema económico que tienen. Esta economía, nosotros la decíamos, lo veníamos diciendo hace mucho, no genera dólares genuinamente. O sea, no hay dólares que se generen por exportar más. Es más, los pocos dólares que tenemos se han perdido mucho por la cuenta de servicio, por el lado del turismo. Es decir, hemos tenido un dólar que, por un lado, destruyó puestos de trabajo, 408 puestos de trabajo todos los días se van perdiendo en Argentina, y 28 empresas todos los días se fueron perdiendo. Hoy salió el dato de julio, que si el número no me falla, son 1.780 empresas menos respecto del dato de junio. Entonces, la verdad que es un escenario
muy complejo, y te diría que desde 2015 hasta acá es el peor escenario, porque se conjuga lo peor de la destrucción de puestos de trabajo de Macri con lo peor de la destrucción de empresas, ¿no? Ujú. En la pandemia se perdió un poquito más de empresas porque cerraron, Claro. pero el empleo no cayó. Ahora está pasando medio como la tormenta perfecta. Se destruye el empleo y se destruye también el tejido productivo. Ujú, ujú. Hoy escuchábamos más temprano a un economista, bueno, que sabemos que era macrista, ¿no? Melconian. Melconian era macrista. Bueno, que dijo varias cosas, pero una de las que dijo es que después del 26 viene un cambio macroeconómico. ¿Coincidís, Martín? Es que esto ya no es sostenible, es como mantener a alguien con respirador artificial durante no sé cuánto tiempo. A mí me parece que cuando ya los economistas por derecha y por izquierda te dicen que esto está terminado, me parece que estás al horno, ¿no? O sea, ya no hay manera de defenderlo, aún teniendo razón, te diría, aún teniendo razón, porque ahí empiezan a jugar las expectativas y todos empiezan a apostar a una devaluación que la misma economía la está pidiendo. La verdad que a nosotros como argentinos, como economistas del campo popular, no nos hace gracia que venga una devaluación, porque sabemos que eso pulveriza los salarios, porque viene de la mano de un salto en los precios, claro. Pero la realidad es que este escenario es mucho peor, digo, ¿no? En el corto, en el mediano y en el largo plazo. Claro. Entonces, bueno, me parece que igual tampoco se resuelve, Andrea, modificando solo el tipo de cambio, ¿no? No alcanza con eso. Pero tenemos un ministro de Economía, lo hablábamos mucho, ustedes hablaban recién de Silvina, lo hemos hablado mucho con Silvina y con otros economistas de nuestro espacio, que nunca visitó una fábrica, nunca visitó un comercio, que no conoce lo que es la economía real, que sabe de cómo funciona la mesa de dinero, de cómo conseguir deuda, y me parece que nosotros buscamos en un economista otro tipo de perfil. Luis, te quiere hacer una pregunta. Sí, ¿qué tal? Hola, ustedes Luis, están, ¿qué tal, con Juanche? Ustedes están trabajando con una idea de futuro, como grupo, ¿no? ¿Cuál sería la medida más importante? O sea, ¿qué es lo que le puede tranquilizar a la gente como perspectiva en un cambio en la política económica? Buenísima la pregunta, porque la realidad es que nosotros, como bien lo decías vos, nosotros no estamos hablando de un modelo futuro, de un modelo de desarrollo, pero la gente necesita comer hoy, necesita conseguir el trabajo hoy. Me parece que los objetivos de largo plazo son siempre muy bienvenidos. Los grandes países en el mundo planifican a mediano o largo plazo, pero esa realidad social que hoy nos toca atravesar la tenemos que cambiar desde ahora. Yo lo que creo es, y con el resto de los compañeros del Grupo Atenas lo hemos hablado muchísimo, es que la economía tiene no solamente que acomodar su tipo de cambio, sino administrar muy bien su comercio exterior para que un montón de sectores que hoy están siendo castigados por el ingreso de importaciones vuelvan a revitalizar y generar empleo. Pero cuando uno analiza más en profundidad cuál es la principal causa de por qué las empresas cierran o despiden, lo que te marcan es que es la caída del consumo interno. Entonces, todo el esfuerzo tiene que estar ahí. Gran parte de ese consumo interno que se cae está muy vinculado incluso con el freno de la obra pública, no solamente en la provincia de Buenos Aires, que se siente, por ejemplo, en vivienda, hay 16.000 viviendas que el gobierno nacional abandonó, pero sobre todo en el norte del país, en lo que es tanto el NEA como el NOA, no hay obra pública. Y en esas provincias donde vos necesitas una infraestructura productiva de mínima para que las empresas puedan reinvertir, si vos las frenás, automáticamente esas empresas se caen. Argentina, para que ustedes tengan una dimensión, tiene que estar invirtiendo en infraestructura entre 3,5 puntos y 4 puntos del Producto Bruto para mantener la infraestructura
que tenemos, ni siquiera para mejorar, ni siquiera para ampliar. 3,5. Imagínense cuánto tenemos hoy, que estamos abajo del 0,5%, creo que el valor era 0,2, 0,3. Es toda esa diferencia entre lo que debiéramos invertir y lo que efectivamente se invierte, ese desfasaje, esa ventana, esa brecha, es destrucción de capital, infraestructura, pero no solamente pega sobre la actividad económica de las empresas de la construcción, sino pega sobre el conjunto de los sectores, que lo hace muchísimo menos competitivo. Entonces, yo creo que una de las primeras medidas es recuperar rápidamente la obra pública, administrar inteligentemente el tema de las importaciones y cuidar muchísimo el tema de los salarios, sobre todo de los salarios y de los ingresos de los sectores más bajos, que son hoy los que no es que directamente no llegan a fin de mes, sino que el día 12, el día 15 están en una situación muy compleja. Yo con esta parte de la pregunta me gustaría cerrarla. Yo soy docente de la Universidad Jauretche, ¿no? La mayoría de mis alumnos son primera generación de Florencio Varela. Sí. Bien, son primera generación de profesionales, o sea, son chicos que vienen con una situación clase baja, clase media baja. Muchos chicos me escriben por mail que no pueden venir a cursar. No pueden venir a cursar. A mí, obviamente, yo a veces invento clases virtuales para tratar de generar, compensar. Pero esa es la realidad que estamos atravesando. Perdón si me voy un poco de la economía, pero me parece mostrar una foto de lo que está pasando en el conurbano. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, las empresas, los despidos están ocurriendo en los sectores profesionales, en muchos casos en el rango de los 45 a los 55 años. Ustedes conocen muy bien que esas personas, una vez que son despedidas, es muy difícil que se pueda reinsertar, ¿no? Y el desempleo en el conurbano es muchísimo más alto que en el promedio. O sea, es una tormenta perfecta, digamos, para la destrucción de tanto del capital como de los ingresos, perdón. Claro. Ahora, escuchándote, ¿no? Y escuchando lo que nos comentabas antes, de que la economía está pidiendo una devaluación, es decir, que hay y que siendo el campo nacional y popular, por supuesto sabemos lo que significa eso, nos estabas comentando así, Martín, y escuchándote ahora, ¿no? Pensemos que frente a una nueva devaluación no va a haber recomposición salarial. Es decir, todas estas personas que ya están pasándola pésimo van a descender un escalón más, ¿no? Lo que llamamos de la línea de pobreza, la línea de indigencia. Si no se corrigen rápidamente otras cuestiones, es muy difícil vislumbrar cómo va a ser el futuro inmediato de los argentinos. Estoy hablando de acá a diciembre, no mucho más. Coincido absolutamente. Hoy hay una desregulación que hace de alguna manera el gobierno en toda la economía, no solamente de regulación normativa, sino la posibilidad de que ante un aumento en el valor del dólar, como está pasando en el combustible, haya aumentado un 11% en lo que va de este último mes, y que ni siquiera te lo anuncian. Claro, ya no tienen obligación. Luis preguntaba, exacto, Luis preguntaba cuáles serían las medidas. Bueno, a mí me parece que hay determinados precios que son referenciales de la economía, que son los 4 o 5 precios que entre ellos está la energía, está el combustible, están los alimentos, que uno debiera controlar en esta primera etapa, ¿no? Uh-huh. En esta primera etapa de recuperación uno tiene que, si la economía necesita un dólar un poco más alto, que ese traslado no se vuelva a los precios de los principales bienes de nuestra economía. Uh-huh. Eso lo hemos trabajado muchísimo, y es lo que hizo Néstor Kirchner en el 2003, ¿no? Es lo que se conoce como salario indirecto. Mirá, yo te comento algo que estoy estudiando ahora. En París, o sea, te estoy hablando en París, en Francia, una de las economías más acomodadas del mundo, el boleto de colectivo está completamente subsidiado, lo tiene una empresa del Estado. Nadie se está quejando de que el boleto está subsidiado, y a nosotros nos están tratando de vender de que
todos los precios de la economía los tiene que definir el mercado. Bueno, así es. En los países más desarrollados del mundo eso tampoco pasa. Tampoco. O sea, no sé cuál es el ejemplo que estás tomando para decir que esto es lo que estamos haciendo es lo que está bien. Porque vos mirás los países más desarrollados del mundo y están haciendo, o van a contramano de lo que estamos haciendo nosotros en la actualidad. Bueno, Martín, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Nos quedará para otro momento y ya te lo adelanto, charlar de la deuda, ¿no? De cómo se sale de esto. Porque me parece que es lo que tenemos, ¿no? La espada de Damocles que pende sobre todos nosotros. Así que bueno, te invitamos otro día a charlar sobre la deuda. Cuando quieran. Dale. Cuando quieran. Gracias. Muchísimas gracias por el llamado y a disposición. Dale, abrazo. Martín Polera, economista, director ejecutivo en Grupo Atenas, ex subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional, charló con nosotros, ya venimos. Deja tu mensaje en nuestra línea de